Bueno, bienvenidos a todos al Club de Lectura. Qué bueno que ya están temprano listos para estudiar la Biblia. Hoy vamos a seguir en el segundo libro de Crónicas, como hemos estado estos días. Entonces, espero tengan sus Biblias ahí, espero tengan las respuestas de las preguntas del Club de Lectura de hoy. Bueno, iniciemos con una oración para empezar. Jesús, te damos gracias porque siempre podemos acudir a ti cada vez que tenemos un problema. Jesús, perdónanos cuando no lo hacemos. Perdónanos cuando acudimos a cualquier otra cosa o a cualquier otra persona y no a ti. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, vamos a estar desde el capítulo 16 hasta el capítulo 19 del segundo libro de Crónicas. En estos capítulos vamos a ver la historia de dos reyes, del rey Asa de Judá y el rey Josafat, también de Judá. Al rey Asa lo conocimos el día de ayer como un buen rey. Lo conocimos escuchando el consejo y siguiendo el consejo. Dios se aseguró de que hubiera un profeta por cada rey. Cada uno de los reyes siempre tuvo un profeta cerca de ellos quien les sirvió o quienes sirvieron como consejeros, como también como personas que les advertían de lo que sucedería o de lo que no sucedería por sus acciones. Siempre hubo personas de parte de Dios que les dijeran, si ustedes desobedecen, entonces van a sufrir el castigo de Jehová. Y también siempre hubieron personas que dijeron, si ustedes obedecen, Dios les va a bendecir. Pronto voy a hablar sobre eso. Antes de que ustedes empiecen a poner amén, si obedeces a Dios, Dios te va a bendecir. Antes de que empiecen a poner amén, porque tienen que tener cuidado si se ven tentados a poner amén por eso. Antes, déjenme terminar el estudio de hoy y luego ponen amén. Entonces, la primera pregunta sobre el reinado de Asa fue ¿cuál fue su error? ¿Cuál fue su error como rey? Porque lo vemos tomando buenas decisiones. Lo vemos diciendo, bueno, voy a derribar todos los altares de Baal, voy a hacer una reforma, voy a hacer que las personas se comprometan a servir a Dios y solamente a Dios. Lo vemos haciendo eso. Pero sucede algo difícil en su vida. Y es que un rey fuerte, el rey de Israel, recuerden, Judá e Israel no son lo mismo debido a una guerra civil. Israel le declara la guerra a Judá otra vez. Específicamente el rey Basa. Cuando el rey Asa de Judá escucha sobre esto, lejos de correr a Dios para pedir la dirección, escuchen esto, toma las cosas importantes o el tesoro del templo, o sea, toma recursos apartados especialmente y únicamente para el servicio y los lleva hacia un capitán asirio y le dice, ayúdeme, yo le pago. Después de tomar los tesoros del templo y pagarle al capitán asirio, gana la guerra. Se va el rey de Israel y queda sin preocupaciones. Asa. Hasta que un profeta viene y le dice, a Dios le dolió lo que hiciste. Dios te pudo haber librado de esos hombres, así como lo hizo muchísimas veces. Mira la historia. ¿Cuántas veces Dios no nos ha librado? Por eso vas a ser castigado.
Escuchen esto. Lo dice el verso 7. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto has apoyado al rey, te has apoyado en el rey de Asiria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Entonces Dios le dice, verso 9, locamente has hecho esto, has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces le dice, básicamente vas a perder el reino. La paz que habías experimentado antes la vas a perder. Ahora, ¿por qué? Lógicamente, el capitán asirio, al saber y tener una pequeña probada de la riqueza que tenía Judá, obviamente iba a regresar muchísimas veces a buscar esa riqueza y hacer guerra para obtener esa riqueza. Hay un segundo episodio en su vida. Asa enferma gravemente. Y dice la Biblia que lejos de buscar ayuda en Jehová, busca ayuda en sus médicos, y no antes de que me tilden de amarillista. Lo dice literalmente, verso 12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Ahora, no, por favor, no hagan la nueva secta. Por eso la pregunta 3 es, ¿está mal buscar a los médicos? No, no hagan la nueva secta de que no vamos a tomar medicina porque vamos a confiar en el Señor. No hagan la nueva secta de que los médicos son del diablo. Y por favor, tampoco digan oraciones como confíen en Dios y olvídense de los médicos. Tomemos en cuenta esto. Si confiamos en Dios, Dios también puede ocupar médicos. ¿Quién dice que Dios no ha puesto a los médicos ahí para ayudarnos? ¿Quién dice que Dios no ha puesto a los médicos ahí para decirnos la voluntad de Dios sobre nuestra vida? Bien puede ser. Dios puede obrar a través de los médicos también. Dios puede obrar a través de quien Él quiera. Lo que sucede es que a veces cuando nosotros decimos esas palabras, parecemos prepotentes y denigrantes, queriendo denigrar la profesión de una persona que se ha dedicado toda su vida a informarse sobre la salud del cuerpo humano. Y entonces, ¿qué es lo que estuvo mal en esto? Creer que el médico tenía más poder que Dios. Por lo tanto, escúchenme, el verdadero problema de Asa no fue buscar a los médicos, fue no buscar a Dios. Entonces los médicos no son el problema. El problema es no buscar a Dios en medio de nuestros problemas. 2 episodios en su vida, cuando le hacen guerra y cuando tiene una enfermedad grave. 2 oportunidades que Dios le dio para confiar en Él y no en este mundo. Ahora, ¿qué es lo grande o qué es lo terrible de buscar ayuda en este mundo y no en Dios? Ay, queridos hermanos, el ejemplo de del primer evento es enorme para nuestra aplicación espiritual. ¿Por qué? Porque el ejemplo del primer evento es, tomó los tesoros que habían sido santificados para el uso exclusivo del servicio a Dios, tomó eso y con eso pagó al mundo para que le ayudara. O sea, con eso dijo, confío que el mundo me va a sacar de esta. Entonces, ¿qué les estoy queriendo decir? Nuestro corazón es el tesoro del templo hoy en día. El templo es nuestro cuerpo y nuestro corazón es el tesoro. Entonces tomamos el tesoro y se lo entregamos al mundo y no oramos. Entonces, si ustedes están diciendo, pero hermano, yo estoy enfermo y yo oro y también confío en el médico, ¿me debo de sentir mal, hermano y hermana? No. Lo malo ya lo dije.
es no orar, es entregarle nuestro corazón a algo de este mundo y no buscar a Dios. Es creer que el trabajo es entregarle nuestro corazón al trabajo, a nuestra carrera, y creer que esas situaciones o esas cosas nos van a sacar de la situación en la que estamos. ¿Y cómo es que yo le puedo entregar mi corazón al trabajo, a la carrera, a un médico, qué sé yo aquí, de este mundo? El Señor va a empezar a mostrar sus corazones. ¿Cuánto le han entregado o cuánto le hemos entregado de nuestro corazón al mundo, creyendo que el mundo nos puede salvar? Quisiera darles ejemplos específicos, pero hay otro tema del que vamos a hablar que también es importante. Entonces, Asa murió. Lastimosamente inició siendo un buen rey, pero se perdió en el camino. Olvidó buscar a Dios, entregar su corazón a Dios. Sí, no fue idólatra. No tuvo ídolos, pero al final entregó su corazón al mundo. Entonces no necesariamente uno tiene que tener ídolos, puede ser un buen cristiano y aún así estar entregando su corazón a este mundo. La historia de Josafat es la de otro buen rey, pero en esta historia encontramos algunos versos claves que nos ayudan a pensar y nos ayudan a tener una mejor perspectiva sobre el reinado de Asa, pero también puede llegar a causar una tremenda confusión entre algunas personas que prediquen el evangelio de la prosperidad, que prediquen que debemos de ser prósperos como principio teológico que nunca debemos de olvidar, y espiritual es esto. Recibimos bendiciones no porque seamos buenos. Recibimos bendiciones porque Dios es bueno. No recibimos cosas porque nosotros somos buenos. Recibimos cosas porque Él es bueno. Todo lo que nosotros recibimos es por pura gracia y misericordia. Entonces, no crean de que nosotros podemos llegar a ser muy buenos para recibir las bendiciones. Las bendiciones son simple y sencillamente la obra de misericordia y gracia de Dios sobre nuestras vidas. Punto, no es más. No creamos que por ser buenos vamos a recibir más, porque eso sería un negocio. Y Dios no está aquí por un negocio. Jesús no vino al mundo por un negocio. Jesús vino al mundo para tener una relación con nosotros. Entonces, ¿de qué trata? Bueno, en el capítulo 17, verso 3 dice lo siguiente, escuchen. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó Baales. Tremendo cristiano. O sea, obviamente el cristianismo no existía en ese momento, lo estoy contextualizando a nuestros días. Verso 6. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá, aquellas que no había quitado Asa. Y escuchen esta reforma en el verso 9. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Escuchen esto, verso 12. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho, y edificó Judá fortalezas y ciudades de aprivisionamiento. Entonces, ¿por qué de repente dice la Biblia que todo en Judá empezó a cambiar? Es porque Josafat era un tremendo rey y era tan bueno y hacía que las personas fueran tan buenas que Dios por eso los bendecía, porque ellos eran buenos. Debido al principio que acabamos de estudiar, eso no es posible.
Y entonces, ¿cómo es posible que a veces las personas cuando obedecen a Dios son bendecidas? Porque no es el único rey que al obedecer a Dios fue tremendamente bendecido. Debe de haber hay un patrón, debe de haber una explicación. Bueno, sí la hay. Hermanos, cuando nosotros obedecemos a Dios, arreglamos bastantes áreas de nuestra vida. Cuando nosotros obedecemos a Dios, nuestra vida empieza a tener sentido. Empezamos a disciplinarnos en algunas áreas que no solíamos disciplinarnos. Empezamos a dejar algunas amistades o algunos hábitos que nos hacían mal. Y evidentemente nuestra vida empieza a mejorar. Empezamos a sentir un poco de prosperidad en algunas áreas. Porque la lógica dice que cuando obedecemos al Señor, nuestra vida empieza a rendir frutos. Porque dejamos que Dios empiece a ordenarla. Y de ahí, por esa lógica, es que nosotros empezamos a ver algunos crecimientos en algunas áreas de nuestra vida. Déjenme darles un ejemplo. Por si aún estoy un poco escueto en llegar al punto. Un alcohólico vive llorando por sus problemas de dinero y sus problemas de deuda. Un adicto al cigarro vive diciendo que ya no tiene para comer. Y puedo seguir, pero quedémonos con esos dos ejemplos. Entonces estos adictos empiezan a quejarse de todas las cosas terribles que están sucediendo en su vida. El alcohólico dice que le van a embargar la casa. El alcohólico empieza a decir cómo su familia y su matrimonio es un desastre. El alcohólico empieza a decir cómo es que en su trabajo está pero re mal. O si tiene negocio propio, las utilidades han dejado de llegar. Pero en eso conoce a Dios. Dios restaura su vida. Pero escuchen esto, Dios restaura su vida. Le da la bendición mismísima que nos da a todos. La bendición de una nueva vida en Cristo. Entonces el alcohólico o el adicto al cigarro, ustedes quieran llamarle, o qué otra cosa, dejan el alcoholismo. Y yo no sé cómo hacen los alcohólicos para tener mucho dinero, porque yo he escuchado, y la verdad discúlpenme si no sé el precio, pues no lo ando viendo o comprando, una botella de alcohol de las más baratas en un restaurante puede valer de $2.50 a $3. Y yo a veces me siento estafado cuando pago un 1.50 por una botella de agua. Entonces, ese alcohólico, y no solo toma una botella, toma unas tres. Ese alcohólico deja de gastar al menos $10 en alcohol cada vez que va a comer. Pongan que son $10 al día. Empieza a ahorrar $70 semanales. Ese alcohólico, por la vida regenerada que Jesucristo le ha provisto, empieza a tener un poquito más de dinero en su billetera porque ya no lo gasta todo en el vicio. Escuchen esto otro. Como ya no tiene una vida nocturna indisciplinada, sino que ahora va a dormir temprano y se despierta temprano, las cosas en su negocio o en su trabajo empiezan a mejorar. Su desempeño, ya que no anda de goma o no llega de goma el lunes, empieza a mejorar. Está más concentrado, es más productivo. Y cuando llega a su casa ya no llega a gritar porque está alcoholizado,
sino que llega y se sienta con su familia, ora junto con ellos, y de la nada el matrimonio empezó a mejorar, pues que es que pasaba más tiempo con la familia. Y de repente cualquiera podría decir, la vida en Cristo es prosperidad. Hermanos, la vida en Cristo es más que prosperidad. La prosperidad económica se queda corto a comparación de lo que la vida en Cristo es. La vida en Cristo es eso que les acabo de explicar del alcohólico. El alcohólico, al haber tenido su vida regenerada, tuvo la oportunidad de hacer cosas que ya no podía hacer porque era un esclavo del pecado. Entonces no se trata de que el cristianismo es un negocio en el que ustedes vienen y tienen dinero o alcanzan algunos favores. Es que cuando venimos a Cristo tenemos la posibilidad de hacer cosas que no podíamos hacer antes, porque éramos esclavos del pecado. A lo mejor ustedes están luchando con algunas otras cosas. Están luchando aún con su familia, están luchando aún con su trabajo. Pero les digo algo, si ustedes están pensando, el cristianismo no funciona porque yo no me he visto bendecido así como los demás. Así como Josafat, yo he obedecido cuanto he podido y yo no me he visto bendecido. Déjenme decirles algo. Hasta donde ustedes están hoy es una prueba de la bendición de Dios. Es una prueba de que Cristo en sus vidas les ha ordenado, les ha sanado y les ha fortalecido de tal forma que hasta aquí están hoy. Y les ha permitido hacer cosas que ustedes y yo jamás pensamos que podíamos haber hecho. Pero nosotros esperando la prosperidad material decimos, no, yo quiero verme como Josafat, que diga que si sigo a Dios voy a tener más dinero. No, hermanos. El dinero es muy poco para que el cristianismo solo nos pudiera ofrecer eso. El dinero, al dinero le falta valor para que Cristo nos ofreciera eso al seguirle. Nada se compara a tener una nueva vida libre para poder hacer cosas que jamás pensé que podría hacer. Por eso, hermanos, el gobierno de Josafat experimentó un tiempo de paz y experimentó un tiempo de prosperidad increíble. No porque fuera el negocio, sino porque sus corazones y sus vidas fueron renovadas. Fue porque fue un nuevo reino que empezó a funcionar como un reino de Dios debería de funcionar. Fue porque Dios les proveyó muchísimo más que algo que este mundo puede dar. Y hermanos, primero Dios, eso también suceda en nuestras vidas. El Señor siga proveyendo cosas muy, muy valiosas, mucho más valiosas que cualquier billete. Y nosotros digamos así, estoy aquí no por un negocio, estoy aquí por mi relación con Cristo. Oremos. Jesús, esa es la razón por la que estamos aquí, por ti. Por favor, permítenos quedarnos contigo. En tu nombre oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pasen una muy buena noche.